Ya hace un mes que extrañamos esto. Hace rato que no nos veíamos por acá y bueno, por suerte ya estamos de vuelta, ¿no? Estos primeros segundos siempre son como nosotros con la nada mismo hasta que aparezca la gente. Bien. Bueno, vamos avisando ya a las personas que están del otro lado y que van a ir viendo esto en vivo a medida que va llegando la gente. Hola Vicky, hola Agus. Estamos recién arrancando y bueno, y esto, avisarles que la semana que viene vamos a tener la oportunidad de vernos presencialmente en Don Eudulio. Vamos a estar hablando sobre baños de gong con un invitado muy especial también. Con Santiago Sosa, como bien dice Seba, baños de gong entrarían en la categoría de sonoterapias, terapias basadas en frecuencias y sonidos. Él vive en Rocha, está viniendo una vez al mes a Montevideo, para que ya sepan que si después del taller del viernes próximo les gusta, va a haber una pequeña muestra, una pequeña media hora, más que una pequeña muestra. Después ya tiene la habilitación para vivenciar de qué se trata entonces un baño de gong en las actividades oficiales que él hace una vez al mes, Seba. Ahí está, bueno, así que bueno, sigue llegando gente. Marisol, ¿cómo estás? Clau, Daniela, Carolina, estaba por ahí también. Mientras que sigue llegando gente y vamos haciendo esta previa, contarles que la actividad del viernes, como todas las actividades que estamos haciendo de estos vivos, no tiene ningún costo. La inscripción sí ya está abierta en nuestra página web y los cupos son limitados, ¿sí? Así que para el viernes que viene vamos para ahí. Hola chicos, buenas noches, dice Clau. ¿Cómo estás, Clau? Siempre por el otro lado. Me alegra mucho ver muchas personas conocidas, ya que son parte de la casa, ¿no? Parte de la comunidad de la física. Bueno, entonces reiteramos una y otra vez esta parte de que los conversatorios presenciales son gratuitos. Hay mucha gente que nos ha contado extraoficialmente, digámoslo así, que no se ha arrimado porque pensaban que tenían un costo. Veían un poco la producción que había ahí, se imaginaban que, no sé, eso tenía todo un trasfondo económico. No la tiene, así que el único requisito sí es inscribirse por la web para que nosotros tengamos un mínimo de organización. El espacio tiene un cupo limitado, entonces bueno, para nosotros saber quiénes son los que van a llegar es una inscripción mínima que ya está toda la página armada para eso, ¿no? Ahí está. Bueno, también contarles que hoy, además de hablar, hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia emocional y vamos a estar conversando con ustedes sobre distintos puntos que nos interesa abordar y que también han sido solicitados desde el otro lado. Pero también tenemos la actividad esta que también tiene que ver con esto de la inteligencia emocional, ¿no? Nada es porque sí. Tenemos el libro de Juan Pablo Civils, que estuvo en el último conversatorio en Don Eudulio con nosotros y nos dejó un ejemplar para sortear entre la comunidad y da la casualidad, aunque yo no creo en las casualidades, las causalidades, la sincronía, diría Jung, que este parece ser el último ejemplar que tenemos en disposición, que habría en disposición hasta que se largue la segunda edición, que ya está en marcha. Así que la persona que se lo lleve hoy se lleva el último ejemplar de adolescente. Vamos a hacer el sorteo, al finalizar el vivo de hoy, el encuentro que doy, así que los invitamos que estén ahí expectantes. La idea es esta, entonces la persona que salga seleccionada, vamos a hacer una especie de materialización, ¿no? O sea, porque aquella persona que tiene las manos vacías, en un abrir y cerrar de ojos va a tener un libro la próxima semana en sus manos, porque la persona seleccionada, la manera de entregarlos que tenemos pensada es que vaya hasta ahí, hasta el conversatorio presencial, así ya se lo entregamos en mano y disfruta de la actividad de la semana próxima. Ahí está. Así que los invitamos a todas las personas que están ahí, que se queden hasta el final para ver quién se gana entonces tremendo libro de nuestro querido amigo, colega, el Chopo, Juan Pablo Civils. Bueno, ahí está, sigue llegando gente, Paula, Luli, la gente de orientación, educativo laboral, Karina. Vamos. Sí, vamos a ir entrando en tema. La mejor manera para nosotros fue un honor, muchos de los mensajes que hemos recibido, sugiriendo por dónde entrarle al tema de hoy, preguntas que fueron siendo evacuadas sobre qué íbamos a estar hablando.
pero hubieron otras que no tenían que ver con el contenido, que bien vale ahora aclararlo públicamente, que es algo muy auspicioso o algo interesante, que había personas que nos preguntaban si esta conversación de hoy nosotros la damos en algún lugar o en formato taller, y sí, es cierto, es así. Nos preguntaron por sobre todo ámbito laboral, cuidado de equipos, salud laboral. Nosotros tenemos, lo que vamos a hacer hoy es una aproximación al tema, ciertamente está, que nos queremos ciertamente aclarar eso. Hoy no vamos a estar generando recetas mágicas, ni mucho menos, sí es acercarnos a todo este marco teórico, pero lo más práctico y cotidiano posible. Pero respondiendo a esas preguntas vamos a ir a centros educativos y a empresas un poco a profundizar esta temática que bien requiere más de un encuentro para poder profundizar con dinámicas vivenciales y grupales y prácticas, ¿no? O sea, ámbitos educativos, empresas, y si nos apurás un poco y está el cariño, vamos hasta tu casa capaz que lo conversamos. Arrancamos con el tema, Cris. Arrancamos con el tema. Súper amplio el de hoy. Súper amplio. Nosotros con Seba hace años que le venimos dando estudio a esta línea de investigación, como se la podría denominar así. Solamente una muy mínima introducción de nuestra parte, porque bien saben que si ustedes googlean o entran en YouTube, ponen inteligencia emocional, hay mucho caudal hoy, por suerte, hablando del tema. Nosotros lo que queremos hacer es como poder acercarnos un poco más al ejemplo más cotidiano siempre y salirnos de qué conceptualmente esto significaría, la parte más histórica, ¿no? Siempre es muy justo reconocer aquellos primeros autores o personas que pusieron este nombre dentro del mundo académico, que fue básicamente Daniel Goleman. Allá por 1996-98 sale el primer libro, la primera edición de su libro Inteligencia Emocional. Es un concepto que se crea dentro del mundo empresarial, ni más ni menos, como para poner un poco en jaque al monopolio del coeficiente intelectual, como si acaso una persona con una inteligencia cognitiva o coeficiente intelectual alto ya era apta para, ¿no? Cumplir ese puesto de trabajo, y así con una cantidad de otros ámbitos que hay, como por ejemplo en el ámbito educativo, el que siempre es abanderado es el que cognitivamente tiene las notas más altas, diría. Bueno, este concepto viene como un poco a replantear un poco las cosas, a poder darle más prioridad a aquella parte olvidada, podríamos denominar así, del hemisferio derecho, en cuanto al procesamiento de información que no es racional, sino que es sensitiva, perceptiva, intuitiva. Inteligencia emocional entonces vendría como a poder poner un pienso a las emociones. Si pudiéramos traducir todo eso, es un desafío para nosotros, poner en una palabra, en una frase, ¿no? En una reflexión qué significaría. Entonces inteligencia emocional es poder ponerle un pienso a las emociones, identificar palabras coherentes que hablen de eso, poder hacer conciencia corporal sobre qué estamos sintiendo. Entonces nosotros hoy nos vamos a enfocar un poco más hacia ahí, ¿tá? Como decíamos, este es un término, no es muy viejo, tiene no más de 30 años, hay investigaciones de Salovey y Meyer que fueron los que impulsaron esto, pero Daniel Goleman fue el que lo metió ahí en el mundo académico. Habla de 5 principios básicos. Los invitamos a que ciertamente entren en internet o se compren el libro, que encuentren muy buenos resúmenes de eso. Dicho esto, Seba, entonces estamos más como aptos para poder darle nuestro punto de vista. Ahí está. Desde ahí Cristian metió la reseña, digamos, más histórica, ¿no? De esto. Pero bueno, vamos a conversarla entre nosotros, y qué es lo que nos interesa a nosotros hablar hoy sobre inteligencia emocional, y qué es lo que nos interesa remarcar sobre estas cosas que comentamos siempre en la física del pensamiento. Claro, ya si uno se pone a pensar en el término inteligencia emocional, aunque se quiera zafar, ¿no? O parezca que se quiera zafar de esto de separar, lo pensado, la inteligencia esta más lógico-matemática, de otras formas de ser, de estar, de percibir, queda igual atado, ¿viste? a este término de inteligencia, ¿no? Entonces, inevitablemente vas a llegar a esos lugares y a esas definiciones que tienen que ver con esto que Cristian traía de
pensar un poco más pensar un poco más las emociones. Pero yo creo que la clave, y me gustaría poner esto arriba de la mesa hoy, va más allá de pensar, de poder permitirnos sentir las emociones, ¿tá? Porque en ese sentido, nosotros hablamos siempre de estas 7 dimensiones del ser. No tenemos que, 7 dimensiones del ser, repasamos, ¿no? Para la gente que está por primera vez: pensamiento, emociones, palabras, acciones, lo social, lo espiritual y lo corporal. Aclarar, ¿no? ¿Qué sería eso? Bueno, una propuesta ciertamente teórica de nuestra parte de cómo recomprender al ser humano, a la persona, ¿no? Creemos que esas 7 dimensiones siempre están en interjuego de manera consciente o inconsciente nuestra, y que siempre nos están como influyendo de una manera muy, muy fuerte para tomar nuestras decisiones o nuestro accionar. Hoy vamos a tratar de hacer foco en la dimensión emocional, como estaba diciendo Seba. Pero cuando hablamos de dimensiones no podemos dejar de hablar de pensamiento, de palabras, de acciones, de lo social, de lo espiritual, de lo corporal. Porque esta división es una división instrumental para poder acercarnos un poquito más, pero tenemos que pensarnos como una unidad. Entonces todo esto está jugándose siempre al mismo tiempo, como solemos repetir. Entonces, a mí me parece interesante pensar, ¿sí? Y ahora sí pensar, el por qué nos cuesta tanto permitirnos sentir, ¿tá? Y por qué a veces generamos tanta resistencia a lo que sentimos. Y por qué nos cuesta tanto darnos cuenta, no solo qué genera esa emoción, sino incluso la emoción que estoy teniendo, ¿no? Y ahí nuestra dimensión social tiene mucho que ver, ¿sí? Yo creo que estamos educados en una sociedad, en una cultura en la que las emociones han sido como dejadas en un segundo o en un tercer plano, capaz, ¿no? Estamos en una sociedad del pienso, y lo emocional parece ser dejado para el arte, para la poesía, ¿no? Sin embargo, las emociones son algo a lo que le deberíamos prestar mucha importancia, porque son lo que nos está marcando realmente cuál es nuestra forma de estar en este plano, en este mundo, ¿no? Sí, en esto de lo social que está mencionando Seba, reforzar un poco esa idea, nos referimos exclusivamente a toda la cultura, todos los sistemas de pensamiento en los cuales nosotros estamos ahí inmersos, ¿verdad? De todas las influencias y creencias educativas que hemos recibido de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestras instituciones educativas, de nuestro entorno, de la cultura nacional, regional, ¿no? A eso global, ¿no? En este momento, global, ¿no? Entonces, en esto que viene bien trayendo Seba, también por eso es la novedad de poder hablar de inteligencia emocional, porque en lo que hace los sistemas educativos, bueno, ciertamente podemos señalar que recién está habiendo una apertura para poder generar espacios de lo que se denomina ni más ni menos que alfabetizar emocionalmente a las personas. Muchos de nosotros no hemos sido educados entonces en estos sentidos, y a veces le reclamamos al mundo adulto que pueda enseñar a las generaciones que vienen de algo que no fue educado, ¿no? Entonces ahí es donde a veces se generan esas brechas vinculares, vinculares llamamos entre hermanos mayores y hermanos menores, padres e hijos, maestra, estudiante, y así un sinfín de cosas. Creo que a veces hay por tramos generacionales como esta ausencia ciertamente en lo que es alfabetizar y hacer conciencia de nuestras emociones, de habilitar como lo llamamos nosotros de la física del pensamiento, a los canales de comunicación afectiva, ¿verdad? Capaz que podemos empezar a profundizar un poquito ahí, Seba. Donde quieras, como quieras. Acá viste que esto es sin guión, vamos conversándola. Yo ya estoy pensando un montón de cosas que ni siquiera había hablado con Cristian, entonces nos vamos sorprendiendo mutuamente. Para nosotros los conversatorios tienen mucho de la espontaneidad, amigas y amigos, así que, y en esto también interactuar con ustedes, así que si ya van teniendo como dudas, sugerencias, preguntas, váyanlas haciendo saber. Pensamientos, emociones. Exacto. Bueno, en esto entonces de algo que a veces si no ponemos en palabras queda ciertamente invisibilizado y nos parece muy importante,
en cuanto a la posibilidad de expresar nuestras emociones a nivel individual y colectivo, tiene que ver lo que denominamos como canales de comunicación afectivo. Y en esto nos queremos hacer referencia como a lo más cotidiano, a lo más real, ¿no? Hoy Seba hablaba de esto, de que da la sensación que a veces está asociado toda la parte de expresión emocional a lo artístico, ¿no? Que ciertamente podrían ser formas de poder expresar nuestras emociones a través del canto, a través de la música, a través del arte. Pero hoy con ustedes queremos hablar del tete a tete, ¿no? De lo que del canal de comunicación afectivo que yo tengo diariamente con mi gente. Entonces ahí nosotros invitamos a tener en claro al menos tres maneras. No decimos que sean las tres únicas, pero consideramos que a partir del trabajo en el consultorio uno puede siempre estar identificando claramente esos tres canales. Ninguno es más prioritario que el otro, simplemente los mencionamos en un orden aleatorio para que los tengan presentes, pero sería, y ahora vamos a ir explicando un poquito cada uno de ellos, la comunicación entonces afectiva a través de las palabras, la comunicación afectiva a través del cuerpo y la comunicación afectiva a través del hacer, del verbo hacer, ¿no? De pasar a la acción. Vamos al primero. Cuando estamos hablando entonces comunicación afectiva a través de las palabras, tendría que ver con esto, con las formas más llanas y simples a veces, desde un halago o un insulto, ¿no? De poder decirle a alguien te quiero, ¿cómo estás? Te extraño, precisás algo, que tengas lindo día, a veces comentarios que van en total, vamos a decir como en el polo opuesto, ¿no? Comentarios que a veces son despectivos, ciertamente irónicos, insultantes, no servís para esto, bueno, una cantidad de muchas frases que cada uno se puede sentir identificado a veces cuando está a veces muy acostumbrado a recibir expresiones que no son de su agrado. También hacemos alusión a cuando no las hay. O sea, uno puede identificar mucho la dificultad que hemos tenido como sociedad y como personas, cada uno de ustedes y nosotros sabemos las dificultades que hemos tenido a veces para expresar las cosas, cuando no sabemos decir que no, cuando necesitamos poner un límite a algo, cuando poder expresar un sentimiento y expresárselo a alguien en el momento justo y no tiempo después, ¿no? Entonces más o menos ese sería el primer canal. Cada uno invitamos en su casa que tenga más o menos presente si se siente identificado en qué tal lo tiene desarrollado, digámoslo así. El segundo sería como poner el cuerpo. Cuando hacemos alusión a poner el cuerpo, bueno, hacemos alusión a dar abrazos, hacer caricias, hacer cosquillas, hacer masajes, cómo dar la mano. Y bueno, en esto mucha gente a veces también en el consultorio expresa que no sabe dar abrazos o que ciertamente da abrazos de brazos caídos o no es cariñoso de muchas de estas maneras, ¿no? O a veces por el contrario, ponen el cuerpo como de una manera muy agresiva incluso llevando a la violencia, ¿no? Al golpe. Esos son descargas emocionales, le decimos nosotros. La tercera manera que a veces y culturalmente a veces vemos como que queda ciertamente relegada o invisibilizada es hacer cosas por el otro, e incluso para mí siempre ese hacer, ese cuerpo y esas palabras que mencionamos también siempre es hacia uno mismo, ¿verdad? Pero esta tercera dimensión, como decíamos, Eva, a veces pareciera que quedara como en el deber ser de las personas. Yo me he encontrado con mucha gente en el consultorio que ciertamente me reconocían que estaban como un poco enojados o a veces desilusionados, pongamos un ejemplo, con sus padres, su padre o su madre, porque no eran muy cariñosos, no habían sido muy cariñosos con él, porque no le habían ciertamente expresado, no, desde chico no le habían dicho mucho, te quiero, sos un niño agradable, o le habían dado abrazos. Sos un niño agradable. Si ¿no? mi papá y mi mamá me dijeran, sos un niño agradable, no, al contrario, a mí me hubieran generado como cosas medio raras, ¿viste? Esto de las palabras para cada persona. Bueno, ciertamente un lenguaje asertivo, queremos decir, pero el dilema es cuando no lo hay y la persona en su mente tiene que rellenar esa falta de contenido, de expresión afectiva a través de lo verbal por parte de sus progenitores y no la hubo. Entonces yo hablaba con estas personas que por lo pronto capaz que esa mamá o esa papá no había sido muy expresiva en cuanto a la palabra con ellos,
pero sí que seguramente ha hecho muchísimo por ellos, porque solo es la sola cuestión de que esa persona hubiera estado hablando conmigo ahí, tiene que haberse asegurado de que de muy niño, desde bebé, ese mamá o esa papá o alguien tiene que haberse hecho cargo de él, ¿no? Haber hecho una cantidad de cosas, de cambiarle los pañales, de darle de comer, de hacer mandados, de vestirlo, de comprarle algún útil para ir a la escuela. Entonces, ese hacer a veces no queda tan como cargado afectivamente, sino queda cargado como un deber ser, ¿no? Porque mi madre lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, ciertamente nos parecía como un poco injusto cómo ese canal comunicativo, afectivo, queda a veces invisibilizado. Entonces, la posibilidad de empezar a ver estas cosas ciertamente nos acerca a ser un poco más inteligente emocionalmente, porque yo ahora puedo visualizar 3 maneras cotidianas posibles de cómo jugar las emociones, Seba. Sí, lo ideal sería poder activar todos esos canales, ¿no? Poder decir, dinamizar, hacer, ¿no? Poder demostrar de todas las formas posibles nuestros afectos, ¿no? Que tienen que ver claramente sí con nuestras emociones. Pero ¿de qué hablamos nosotros también cuando decimos que una persona es o no es inteligente emocionalmente? ¿Qué es ser inteligente emocionalmente, ¿no? Porque, bueno, está todo bien. Bueno, tenemos distintas definiciones, etcétera. Pero ¿qué es ser? Los hechos. ¿Qué tan inteligentemente podemos llegar a ser? Podemos llegar a ser en esto de lo emocional. Esta es una pregunta para cada uno. Cada uno de ustedes, ¿qué tan inteligente se siente en relación a sus emociones? Es una pregunta interesante, porque como les decía hace un rato, nosotros y nosotras vivimos en una sociedad en la cual, lejos de educarnos en el terreno de lo emocional, se trata más bien como de alejarnos de ese contacto, que es un contacto natural. Las emociones están ahí para preservarnos, no hay emociones buenas y no hay emociones malas. La función básica de las emociones es nuestra preservación, ¿sí? Entonces, desde este lugar, cabe preguntarse por qué está en un plano tan secundario esto de lo emocional en nuestra cultura, ¿tá? Porque nosotros, claro, si nos ponemos a pensar, si actuáramos de acuerdo a cómo sentimos todo el tiempo en nuestra cultura del día de hoy, seguramente no haríamos muchas cosas. Seguramente no habría esta sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, hay una funcionalidad social en nuestra cultura que tiene que ver con esto de apagar un poco o cortar un poco ese contacto con nuestras emociones, porque tenemos que ser trabajadores productivos, buenos consumidores, ¿no? Ciudadanos obedientes, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta interesante. A mí me parece bien interesante pensar hoy en esto de esa conjunción entre lo social y lo emocional, ¿tá? Para poder ser realmente inteligentes emocionalmente, tenemos que tener un pensamiento reflexivo, ¿no? Entonces, ¿qué es ser inteligente emocionalmente? Bueno, para empezar, tengo que poder dar cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué emoción está manifestándose en ese momento, en este cuerpo, en este espíritu, ¿no? En esa situación puntual, a veces en la situación y esto no. Pero para empezar, que no es fácil, porque ahí ya es un paso más, Cris, pero a ver, yo quiero ser muy, muy consistente en esto y insistir para que quede claro. Nos es muy difícil poder decir o poder dar cuenta de lo que sentimos, ¿tá? Es muy difícil, no es fácil, ¿sí? Vamos a hacer una prueba general ahí, y si alguien se anima, y estaría bueno que pudiera decirnos cómo se siente en este momento, qué es lo que estoy sintiendo en este momento, cuál es la emoción que está instalada en mi cuerpo en este momento. Ahí dice Marisol, ¿qué dice Cris? Si será importante de nuestras acciones, se desencadenen un sinfín de cosas
en uno y en los otros. Totalmente, Marisol Burgos, ahí buenísima la reflexión. Se trata un poco de esto, de hacer un ida y vuelta. Nosotros decimos algo así, ¿no? Hay unas escuelas de psicología que manejan un poco esta idea que vamos a compartir. Las emociones serían como la base dinámica de la personalidad. Entonces, todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos tienen una emoción de base. Siempre están empujadas por una memoria emocional, por un empuje emocional. Todo lo que estoy diciendo o me digo a mí, como tú bien decís, todas las cosas que hago o dejo de hacer, se están basando siempre en esa dimensión emocional que está invitando Seba a que en este preciso momento que podamos hacer foco. Che, ¿qué estoy sintiendo ahora? Mirá. ¿Cómo te sentís vos? Bueno, Seba? vieron que hice esta pregunta y surgieron ahí respuestas y sin embargo Vicky es la que me contesta o la que nos responde en sintonía de esto. Placer, puedo identificar que estoy sintiendo placer. Bueno, felicitaciones. Yo cuando veo esos montones de corazoncitos ahí subiendo, siento mucha alegría, me siento muy motivado. Eso es lo que siento en este Hay momento. más. Calma se repite 2 veces. Clary y Sil, Benevento, hablan de calma, bienestar. Luego una caminata por la playa. Qué envidia, Clary. Luego de esa conexión con la naturaleza, sí, Claro. Sin interferencias ahí. Bien, bueno, eso, ¿no? Identifico entonces qué estoy sintiendo. Cierta alegría, nos dice Flor, Bueno. amiga de la casa. Bueno. Curiosidad, habla Valeria. Bueno. Está muy bueno porque son todas palabras exactamente del mundo emocional, que ahora queríamos hacer un poquito de precisión de esta. Sí, bueno, entonces esto, ¿no? Podemos reconocer lo que sentimos, lo que estamos sintiendo. Claro, como yo les decía, no es para cualquiera y no todos estamos conectados con eso. Porque yo creo que, como les decía, hay un trabajo muy fuerte para desconectarnos. Entonces, el ser conscientes tiene que ver con volver a reconectar con eso que es parte de nuestra esencia y que está, como les decía hace un rato, acá y está acá para preservarnos, ¿sí? Entonces, bueno, primero, dar cuenta de lo que siento. Estoy sintiendo esto. Bueno, segundo movimiento, complicado y más complicado a veces. Bueno, ¿qué es lo que está generando esta emoción? ¿Qué me generó este estado emocional? ¿No? Por ahí decían hace un ratito esto, decir, bueno, determinadas acciones, bueno, me siento en un estado de placer, de satisfacción, porque vengo de una caminata por la playa, en contacto con la naturaleza. Bueno, entonces puedo dar cuenta de cómo me siento y puedo dar cuenta de qué es lo que genera esa emoción, ¿sí? Bueno, un paso más adelante, lo que tendríamos que revisar cuando la emoción es de un entorno bajo es, bueno, ¿qué es lo que debería hacer para generar un cambio en ese estado emocional? ¿Sí? Primero, entonces, saber lo que siento. Después, saber qué es lo que genera ese estado. Y tercero, bueno, ¿qué quiero hacer con eso? Ya que tengo clara cuál es la causa de este estado, bueno, ¿cuál es la acción consciente, pensada, que voy a realizar para generar un cambio en ese estado? ¿Sí? Ahí lo interesante, nosotros siempre sugerimos para poder cada vez hacer más conciencia de qué me está haciendo sentir esto, ¿verdad? Es que en esa relación con ese posible mundo exterior que estamos intentando en primera instancia identificar, es ante qué personas, en qué lugares, en qué situaciones o ante qué temas. En realidad yo siempre siento casi siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces estamos casi que muy condicionados por nuestras memorias emocionales. Entonces muchas veces no estamos viviendo realmente la emoción inédita que conlleva ese momento, porque cada momento sería nuevo. Aunque yo siempre me veo con mis mismos compañeros de trabajo, voy siempre al mismo lugar, hablo de los mismos temas, o si eso mismo ocurriera en mi familia, ocurriera en el entorno de mi grupo de mis amigos o en mi pareja, uno debería, esto es una invitación, ¿no? O como una especie de sugerencia para crear esas estrategias, tengamos siempre en cuenta esos ejes de cómo me permiten a mí poder identificar
algo de lo que tiene que ver con una emoción vieja o la posibilidad de que estoy experimentando ciertamente algo nuevo a veces, ¿no? Y si yo me estoy dando cuenta, como dice Seba, que es una emoción que básicamente me precede, sino que no es algo que en realidad está ocurriendo ahí, sino que yo ya prácticamente estoy tan objetivado por mi manera de proyectar a las personas o a esas situaciones lo que yo creo que ya ellos ya son, o yo ya sé que fulano es así, o en mi trabajo siempre pasa lo mismo, o en mi pareja no. Prácticamente me estoy sesgando a impedirme indirectamente a experimentar algo nuevo. Porque lo que nunca deberíamos hacer es intentar cambiar a nadie, y si quisiéramos cambiar algo de ese entorno, primero tenemos que cambiar nosotros, y para poder cambiar nosotros, movernos de ese lugar, porque la idea no es darle la espalda, sino por el contrario, tener otro punto de vista sobre esa persona en esa relación o sobre esa situación que yo veo todos los días, pero ahora desde otro lugar. Entonces a mí desde otro lugar, con otra emoción, me va a permitir desplegar nuevos pensamientos, nuevas reflexiones, nuevas decisiones o nuevas acciones, ¿sí? Sí, mira, ahí Clary sigue un poco más. Bueno, la caminata me dio ganas de cocinar saludable, así que en eso estoy. Mientras los escucho y va haciendo una cadena. Claro, sí, porque, a ver, emociones alegres van a llevar a pensamientos alegres que nos van a llevar a accionar de forma alegre. Eso, adivinen qué va a pasar, nos va a llevar de vuelta a un estado emocional alegre, y de ahí pensamientos alegres, emociones alegres, y vamos girando en una rueda virtuosa. Esa misma rueda puede girar al revés y generarse en un círculo vicioso, ¿verdad? Acá dice la vida de Victoria, resume un poco también lo que estaba diciendo Victoria, esto, ¿no? Entonces encontrar esos patrones de respuestas emocionales nos hacen libres, y ciertamente sí, un poco más libres, ¿verdad? Por lo menos para tener un margen, como decimos nosotros con Seba acá, es un concepto que él desarrolló un tiempo, Seba. La diferencia entre hablar de libertad y posibilidad de ser libre, me puede ser un poco más realista, posibilidad de ser libre, que hablar de la libertad como una cosa abstracta. Entonces, bueno, esto que tú bien identificás, Victoria, encontrar patrones emocionales que siempre nos hacen a sentir prácticamente a veces siempre lo mismo, bueno, si lo identifico y me animo a ser un poco más artesano de mi estado de situación, de mí, ¿no? De cada día, y eso me deja un poco, sí, ciertamente un margen para sentir algo distinto, para accionar algo distinto, para ser un poco más libre, dirías tú. Sí, bueno, hay más comentarios ahí. Sil nos habla de la respiración consciente como ese método que utiliza para poder estar un poco más en el presente, activado y en relación con ese estar. Está buenísimo, me parece genial todas las técnicas que nos puedan acercar a un estado de mayor conciencia, un estado de mayor encuentro con nosotras, con nosotros. Vale la pena practicarlas y vale la pena explorarlas, ¿no? Sin duda que la respiración consciente es una gran herramienta, como muchas otras herramientas que vale la pena explorar. Entonces Sil dice... Cuando el entorno no colabora, mi respiración consciente es la que me lleva a mi eje. Bien. Sí, ciertamente es una gran herramienta, como decíamos hoy al comienzo. Esto nos da la pauta para engancharlo, Silvia, o Silvana. Sil me imagino que viene de Silvia o Silvana. De que este mundo occidental que se volvió muy bueno en el arte del pensar, pienso luego existo, decía aquella máxima de Descartes, ¿no? O en este paradigma de ver para creer, algo tan racional y empírico, ciertamente se olvidó de la importancia de la respiración, del beneficio de la respiración, que por suerte hoy, de no más de hace 20, 25 años, que a nivel científico prácticamente es nada, hoy las neurociencias están como validando lo que tal vez el mundo oriental y más chamánico siempre tuvo en su conocimiento, este poder de la respiración. Ahí aclaremos, ¿no? O terminamos como de reforzar. Hoy se sabe que con la respiración, por ejemplo, en un minuto, en 4 o 5 ciclos de respiración consciente, ¿verdad? Estamos interviniendo en nuestra actividad mental, en nuestro flujo sanguíneo y en nuestra actividad cardíaca, como otra serie de sistemas que están funcionando nosotros. Todo eso, en un minuto no hay sustancia casi que pueda lograr eso
pastilla milagrosa que en un minuto vos pudieras regular de todos esos sistemas, Seba. Sí, bueno, mirá. Silvana, mamá de Jero, del Cervantes. Bueno, abrazo para toda la gente del Cervantes. Nosotros también los extrañamos mucho. En cualquier momento tenemos que arreglar para darnos una vuelta a hacer un fiestón. Tenemos un mensaje de Vicky Arruabarrena, una amiga de la comunidad, una coaching. Observar mi cuerpo para ver mi emoción, actuar y utilizarlo como una isla de cambio para cambiar mi emocionalidad es una buena herramienta para mí, una palanca de cambio. Tal cual, esto es lo interesante, ¿no? Es ser inteligente emocionalmente, es encontrar las 1000 estratagemas desde un pienso para pensar esa dimensión emocional, pero nosotros de la física lo que siempre estamos invitando es accionar. Si no pasamos a la acción, nos quedamos en el mundo de las ideas, Seba. Sí, bueno, en ese sentido también dos cosas. Primero, en esto de las técnicas y en esto de las técnicas que se están mencionando, que por suerte hay mucha gente que cada vez se está acercando más a eso, justamente de lo que se trata es de una educación, ¿no? Y es una educación del ser. Entonces, cuando hablamos de una educación emocional, yo creo que desde acá, desde la física, nosotros podríamos estar hablando de una educación más del ser, ¿no? De poder encontrarnos con esa dimensión que es parte nuestra, que es una parte tan fundamental como les decía, porque sí, claramente en otras culturas y todas estas técnicas que vienen desde otros lugares, desde otras cosmovisiones, se practica el encuentro y la búsqueda con el ser, ¿sí? Yo siempre digo, en el consultorio también, le digo a las personas, claro, capaz que un monje budista, un monje tibetano que tiene esa práctica del sentir, del pensar, puede generar un control, ¿viste? Como directo de las emociones, sin mediar pensamientos, sin mediar todos los ruidos, ¿no? Nosotros no estamos educados lamentablemente en eso, justamente para lo que hemos sido educados es para, al contrario, hacerlo a un lado, todo ese mundo emocional, porque ese mundo emocional no parece ser productivo para nuestra sociedad. Entonces, ser inteligente emocionalmente también tiene que ver con volver a nosotros, a nosotras mismas, a poder generar todo este montón de prácticas, todo este montón de cosas que se están dando, que nos están llamando. Si yo lo siento es porque debe ser así. Si yo no lo siento, seguramente no debe ser, ¿sí? Algo muy importante también que queríamos desarrollar o por lo pronto comentar con ustedes. Hay muchísimo material, por suerte, científico, académico en esto. Si alguien está interesado a veces en algo de esto, nos escribe y tratamos de compartir algo vía mail o sugerirle a alguna base de datos o enlace. ¿A qué hacemos relación? Énfasis. Hablar del mundo emocional, hablar de mis emociones, es ni más ni menos que hablar de toda una bioquímica y fisiología corporal, ¿no? Esto hasta hace no más de 20, 30 años no se sabía. Ahí podemos, por ejemplo, yo la tengo muy presente porque era parte de una maestría que venía haciendo en inteligencia emocional, que era la señora Candace Pert, ni más ni menos, ¿no? Una mujer ahí dando la cara por la parte más emocional. La señora es una médica investigadora canadiense, murió en 2016. A ella se la considera la madre de la psiconeuroinmunobiología. Semejante galardón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fue como un poco una nueva línea de investigación más holística, integral, entre todas estas dimensiones. Entonces, ella pudo realmente validar que las emociones tienen una parte tangible. ¿Cuál es la parte tangible? Lo que vendrían a entenderse como los neuropéptidos, las proteínas, todos los enlaces proteicos, los neurotransmisores que se generan en cada estado de emocional que tenemos 24/7. Seamos conscientes o no seamos conscientes, estemos durmiendo o estemos en estado de vigilia. Sobre todo nuestro sistema hormonal está produciendo continuamente entonces esto. Valga la redundancia ahí para seguramente algunos ya tengan un poco más claro esto, otros capaz que no. Al estrés por lo general se le asocia muchísimo la hormona del cortisol. Ninguna hormona en sí misma es ni buena ni mala.
Lo que sí es malo es un sobreexceso del cortisol, porque para otras situaciones el cortisol nos beneficiaría muchísimo. Un exceso y una permanencia. Una permanencia, ¿no? Es como, yo siempre digo lo mismo, es como comer naranja todos los días. Tú puedes comer una naranja por día, o qué pasaría si comieras 10 naranjas por día, y seguramente te pase de vitaminosis. Entonces, en esto de las hormonas... Chiquilines, todo en exceso es malo. Es malo. Y bueno, después para por ejemplo, los estados emocionales más placenteros, tenemos la oxitocina, las dopaminas, las endorfinas, la serotonina, la adrenalina, ¿no? Hay una serie de hormonas bien identificables, neurotransmisores que están siempre presentes en determinados estados emocionales. Cuando estamos meditando, cuando bien como contaban por ahí, salimos a caminar por la playa, hacemos alguna actividad que nos gusta, siempre tenemos la farmacia perfecta entonces para producir ese estado emocional, esa bioquímica. El problema cuando no la generamos, Seba. Sí, bueno, ahí recordar el nombre de Candace Pert. Candace Pert. Candace Pert. Bueno, en esto de la química de las emociones, que es un tema súper interesante porque es súper nuevo, porque en realidad es súper nuevo para nosotros, ¿no? Creemos, como decía Cristian, no hace mucho tiempo que se empezó a hablar de esto, de la química emocional. Entonces esto te vuela un poco la cabeza porque te saca un poco de los esquemas. Tal cual como dice Cristian, tal cual como lo empezó a mirar la señora Pertz, hay una química corporal que se corresponde con cada uno de nuestros estados emocionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay una química corporal que está compuesta, como decía Chris, ¿sí? Bueno, por determinados neurotransmisores, determinadas hormonas, que está asociado con determinado estado emocional que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿sí? Esta química, ¿sí? Va a ser disparada, va a ser activada de distintas formas en nosotros, ¿sí? Entonces está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Y las formas básicas que tenemos nosotros de generar estados emocionales o generar disparos químicos en nuestro cuerpo son dos. Los estados químicos, los estados emocionales los estados químicos emocionales van a ser activados a partir de determinados acontecimientos que pasen en la realidad. Pasó algo, me encuentro con Cristian por ahí por la calle, ¿qué haces acá? Me pongo contento, nos podemos hablar, bueno, algo que pasa, algo concreto que está pasando en esta realidad concreta, ¿sí? Un acontecimiento genera un determinado disparo químico que se va a correlacionar con una determinada emocionalidad. Y la segunda manera que tenemos de generar estos disparos químicos tiene que ver con pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos activan de igual forma nuestra química emocional. Y esto también es algo que vuela la cabeza, porque si te lo pones a pensar, ¿sí? Nuestra cabeza, nuestro cuerpo, entonces, nuestro ser, no diferencia lo que pensamos de lo que está pasando en la realidad. Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos, porque nuestro pensamiento, va a generar determinadas liberaciones químicas en nuestro cuerpo que van a terminar generando un determinado estado emocional. ¿Se entiende eso? Hay un montón de mensajes ahí en la vuelta. En esto que está diciendo Seba, en otras palabras, sentimos lo que pensamos. Literalmente, o sea, yo estoy continuamente pensando algo, y cuando hablamos de pensar, es como bien dice Seba, yo tengo un autodiálogo permanente, tengo imágenes mentales permanentemente, estoy haciéndole creer a mi cerebro esa realidad, no es un como si. Nosotros de la física del pensamiento, eso lo dejaremos tal vez para otro capítulo, porque si no, esto es tan divergente a veces que son 1000 ventanas abiertas a la vez. Hablamos de una vivencia real y una vivencia mental para separar a veces el desorden de dónde viene a veces emocional que a veces tenemos, ¿no? La vivencia real podría ser esto que está ocurriendo ahora, yo estoy al lado de Seba, entonces sin entrar en definir qué es realidad, pero para mí Seba está acá, entonces es real. Y mi cerebro percibe esta realidad. El tema es que mi cerebro, yo en el consultorio le digo a la gente que vivimos literalmente 2 vidas, porque el cerebro está viviendo 2 vidas. La vivencia real, por eso es una vivencia y es algo dinámico, ¿no? Si no diríamos vida real y vida mental, no. Es una vivencia porque lo estamos viviendo permanentemente.
Entonces, como decía Seba, estamos viviendo nuestros pensamientos, sintiéndolos, y muchas veces no tenemos el control de nuestros pensamientos nos piensan. Muchas veces tenemos pensamientos automáticos que creemos que porque son nuestros, yo pienso así, y la idea es cómo generar entonces una arquitectura de pensamiento que fuera más favorable a mi entorno, ¿no? Tal cual. Bueno, Flor Gamarra nos dice, a veces siento que debo llevar una vida de aprender a gestionar las emociones, sobre todo las negativas, y cuando aprendes una te toma la otra, pero bueno, vale la pena la inversión de tiempo, totalmente, Flor. Esto es ser un poco lo que decíamos hoy, artesano de nuestra vida un poco todos los días. Somos bichos que nos hacemos profesionales a partir de la práctica, así que vale la pena seguir practicando cuando sabemos que la meta lo vale y nos está llamando, ¿no? Bueno, Clary dice, me encantó lo de la farmacia perfecta. Sí, es una buena idea, me parece, ¿no? Bueno, eso serían un poco estos últimos mensajes. Bueno, volviendo al tema de la química, como para cerrar esta parte de la química corporal, les decía, entonces nosotros podemos generar disparos químicos internos a partir de acontecimientos, pasan cosas en la vida, ¿no? Acá cotidiana, en el web, y va generando distintos estados emocionales en mí. Por eso también es importante saber qué siento para poder darme cuenta qué cosas me generan bienestar y qué cosas me generan malestar, porque aunque parezca algo tan básico, muchísimas personas, ¿no? Y nos pasa, y nos ha pasado a todas, a todos, esto de decir, bueno, me siento mal, ¿y por qué? ¿Qué estás sintiendo? No sé, me siento mal. ¿Y por qué te sentís mal? No sé qué es lo que me pasa, pero me siento mal y entro en ese lugar, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente que capaz que, pero no me pasó nada. Bueno, a veces, generalmente cuando se dice que no pasó nada, si empezamos a escarbar nos damos cuenta que pasó. Pero si no pasó nada, capaz que acá en lo concreto, como decía... En la vivencia real. En la vivencia real, capaz que están pasando cosas que tienen que ver con mi pensamiento, ¿sí? Y mi pensamiento está generando una química porque cuando yo pienso en algo, mi ser, ¿tá? Mi cuerpo, se cree está creyendo que todo. eso es verdad, ¿tá? Lo que yo pienso es una realidad, está pasando. Imaginen esto, ¿no? Si hoy o mañana tienen que ir a hablar con un amigo, un hermano, la esposa, la novia, el jefe, y en realidad uno empieza, ¿no?, a generar como un autopensamiento, un diálogo interno, y dice, no, pero yo ya sé qué me va a decir, ¿no? Y ya sé qué va a pasar, y ya sé que... En realidad ahí lo que está, la persona lo que está haciendo es cayendo en una trampa mental, lo que denominamos nosotros, que también será digno de otro capítulo. Una trampa mental es básicamente creerte eso que estás sintiendo y pensando, y eso no es un pensamiento realista. Entonces eso te está tomando una emoción, una memoria emocional, impidiendo tal vez de sentir algo más inédito, algo más espontáneo, que tú te pudieras habilitar a ir a hablar con esa persona, a ver si realmente era lo que uno pensaba o realmente se puede haber generado algo de la novedad, de lo novedoso. Muchas veces sufrimos mucho por adelantado y sin necesidad. Sufrimos mucho por nuestra cabeza, porque justamente caímos en una de estas trampas mentales. Una clásica es la preocupación, estoy pensando algo que va a pasar y lo pienso 1000 veces, tengo esa conversación por delante, me llamó mi jefe para hablar y qué me va a decir, lo sufro y me angustio, claro que me angustio. ¿Por qué? Es tan real como... Porque mis pensamientos están disparando esa inyección química en mi cuerpo, que es la misma que se estaría disparando si yo estuviera con mi jefe ahí enfrente y realmente me estuviera... Si esa situación estuviera ocurriendo. Exacto. Entonces, no adelantemos sufrimiento, porque en última instancia, si la semana que viene tengo que hablar con mi jefe y si eso realmente es lo que va a pasar, bueno, lo sufriré en ese momento, no tengo por qué sufrirlo por adelantado. Y lo mismo pasa cuando quedamos en... cuestiones que pasaron atrás y yo sigo pensando y lo sigo pensando y lo sigo trayendo y quedo en situaciones más culpógenas, claro, ¿no? Manchadas en el pasado. Claro, y cada vez que yo pienso eso se reedita en mi pensamiento, en mi memoria y se reedita en mi cuerpo en forma de emoción también. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos para no generar estos estados emocionales. Esto bien que está trayendo Seba, bueno, son estas, ¿no? Nosotros las denominamos trampas mentales
cómo quedamos viviendo a veces cosas que nos destemporalizan hacia un pasado, hacia un futuro, impidiéndonos estar en este presente, que sería la única verdad verdadera para realmente validar lo que sentimos. Y bueno, en otro momento profundizaremos en esto, pero bueno, bien la culpa, el rencor, el resentimiento, es eso, son situaciones que ya pasaron, que tienen una memoria, que nos hacen vivir eso como si siempre hubiera pasado recién o ayer. Siempre estamos ahí enganchados en eso. Entonces, bueno, la idea es poder identificar cuándo es una vivencia real, una vivencia mental. Creo que ayuda y es muy auspicioso organizar nuestra vida, como por lo pronto para dar un primer paso de tomar conciencia de dónde viene ese malestar. Algo que es no menor también en esto, bueno, a veces esos peores miedos, esas fantasías, esos anhelos, esas fantasías irrealizables, son siempre parte de una vivencia mental que es como nuestra caja negra, porque a veces solo nosotros lo sabemos, y eso es lo que muchas veces nos está generando esos malestares. Entonces la idea es cómo poder actualizarlo, ¿no? Cómo poder dejar de vivir a veces ese tipo de pensamientos que son poco beneficiosos para nosotros. Sí, bueno, yo creo que la clave, que es muy difícil también, por ahí decía Sil, qué difícil que es, como algo así como qué difícil que es salir de eso. Es difícil porque justamente, como les decía hace un rato, en este ser multidimensional, ¿no? que somos, cada cosa tiene que ver con la otra, ¿sí? Entonces, claro, decimos, bueno, nuestros pensamientos generan emociones, pero nuestras emociones son base también para determinados pensamientos, porque todos sabemos que depende de cómo estemos sintiendo, va a ser como estamos pensando. Entonces, eso es lo que puede empezar a generar, como les decía, o círculos viciosos o círculos virtuosos, ¿sí? Tenemos ya como que se volvió medio el tiempo, tenemos poco ratito, capaz que... No sé, ahí ven unos mensajes más. Ahí Sil de la 10 dice, todo un ejercicio de autoobservación, tremenda práctica indispensable, gracias por generar estos espacios de información y diálogo, gracias a vos, Sil, y toda la gente que está ahí presente, y la que ve después en diferido, porque bueno, marca un poco este propósito de lo que estamos haciendo nosotros. Si ustedes no estuvieran ahí, para nosotros no tendría sentido hacer todo esto. Después, Vero dice, bueno, sí, tal cual, seguramente algunas expresiones de las que estuvimos hablando. Yo, por lo pronto para hoy, Seba, no quería tampoco dejar afuera algo que me parece no menos importante o igual de importante tal vez como todas las cosas que estuvimos hablando. Desde nuestro punto de vista es siempre como estar interaccionando estas dimensiones, ¿no? La dimensión de la palabra, la dimensión de las emociones, sobre todo en el arte de comunicarnos con ese otro, con esa otra persona o con uno mismo, muchas veces, ¿no? Y me refiero sobre todo a veces a formas, expresiones lingüísticas, por decirlo así, que existen cotidianamente, para a veces hacer referencia al mundo emocional y que ciertamente no están del todo bien calibradas, digámoslo así. Entonces uno cuando empieza a ver, a observar en detalle cada vez todo este universo que vamos entre todos conociendo y haciendo un poco teoría de la misma, vemos que hay muchas cosas que ciertamente tienen un error de concepto. ¿A qué me refiero? Voy a dar tres ejemplos básicos, pero ciertamente van a tener la línea después para aplicarlo a otras situaciones más complejas. A veces creo que hay un error de concepto, por ejemplo, cuando le decimos a alguien, ¿no? Puede ser una mamá o un papá que le habla a su hija, a su hijo, o entre amigos, un compañero, quien fuese, ¿verdad? Les decimos, como si yo le dijera a Seba, lo veo un poco triste y le digo, che, Seba, no estés triste, dale, vamos arriba, ya vas a ser feliz, va a estar todo bien, ¿no? Como una cosa que en mi intención es como querer motivarlo, acercarme a él, ¿no? Decirle algo medio motivante, pero a veces lo que decimos ciertamente puede terminar confundiendo un poco más a la persona, porque en el arte de decirle no te enojes por esto o no estés triste por lo otro, la persona pasa dos cosas ahí. La persona en realidad está entendiendo la literalidad del mensaje, que es una negación. Sería como una invitación indirecta a reprimir esa emoción, porque le estoy diciendo, Seba, no estés triste o no estés enojado, como si acaso él no tuviera el derecho
para sentir lo que está sintiendo por lo que le generó la situación. Lo que tal vez habría que invitarlo es a cómo canalizar la emoción que él sí está sintiendo, porque la está sintiendo real, ¿no? Después, cómo nosotros podemos acompañar a esa persona a que canalice de la mejor manera. Hay una sutil, pero un universo de distancia en cuanto yo le diga que no esté triste o que no se enoje. Y lo segundo es que seguramente le genere una doble frustración a esa persona, porque él puede entender el mensaje de que diga, bueno, sí, no tendría que estar triste o enojado, tendría que estar calmo o tendría que estar feliz. Pero si hace 5 minutos estamos diciendo que yo no voy a poder sentir una emoción que mi cuerpo no produce la bioquímica, le genera una doble frustración, porque le estoy diciendo, no estés triste, tenés que estar feliz, pero su cuerpo no está todavía aclimatado para producir las hormonas de sentir felicidad. Entonces, como una doble lejanía a veces da la sensación, ¿no? De que en solo esa mera frase a veces no estamos tampoco siendo muy oportunos para acercarnos a alguien, a veces acompañarlo. A veces es esto, no le digo nada, lo que decíamos al comienzo, capaz que vengo y le doy un abrazo. Y no es una cuestión de siempre ir sobre la comunicación afectiva verbal, sino arrimarme a él, poner el cuerpo, darle un abrazo, una caricia, ayudarlo a respirar, como ustedes bien decían hoy. La idea no es racionalizar todo, pero si voy a racionalizar, tal vez hasta en eso. Deberíamos ser muy cuidadosos del lenguaje que usamos para poder manifestar todo este mundo. Algo parecido también, otro ejemplo es cuando le preguntamos a alguien cómo se siente, te dicen, estoy cansado, estoy con sueño, estoy ok, estoy bien. Y en realidad esos son estados más físicos, porque estar cansado con sueño es un reflejo más fisiológico que emocional. Estar ok, no sé bien qué sería, yo tendría que imaginar qué es estar ok, ¿no? Entonces hay como una dificultad a veces de poner en palabras, de poder decir, como ustedes bien decían hoy, estoy calmo, me siento entusiasmado, tengo bienestar, estoy tranquilo, estoy alegre, que son palabras cualitativamente bien distintas a toda esta jerga, entonces que ciertamente a veces nos confunde más de lo que ayuda. Bien, bueno, capaz que a modo de resumen, porque se fue por todos lados, como siempre pasa, se pasa rápido y se va por todos lados la conversación. Pero es lo bueno que tienen estos conversatorios y por eso nos gusta y por eso queremos seguir compartiéndolos con ustedes. A ver qué decían ahí. Bueno, a María 31, gracias por darnos estas herramientas y saludos, gracias a ustedes por recibirlas y considerarlas como herramientas. Por ahí decían, bueno, buenas apreciaciones y así. Sí. Bien, pero esto, ¿no? Entonces, a modo de resumen, capaz que para recapitulando algunas de las cosas que estuvimos hablando, primero, ojo, vivimos en una cultura que nos educa para hacer una decisión en referencia a nuestro mundo emocional, ¿sí? Segundo, las emociones no son buenas ni malas, las emociones están ahí para preservarnos, ¿sí? Si aparecía, ¿por qué? Bueno, ahora lo vamos a relacionar con el por qué. Bueno, si aparece un oso ahí adelante mío, yo tengo que tener determinada emoción para poder actuar asertivamente. O me siento aterrorizado, salgo corriendo, se me genera un disparo de adrenalina, salgo corriendo, me le tiro arriba o quedo duro, justamente congelado por el miedo y me hago el muerto. Y ahí veo si la zafo. Tiene una función de preservación. Claro, si el miedo se queda instalado en mí durante días, años, meses, bueno, entonces ahí eso se vuelve más de lo patológico, pero no tiene que ver con la emoción, ¿tá? Entonces, es una emoción que nosotros decimos de la física, una emoción cuando se queda instalada se vuelve un sentimiento, ¿no? Ahí es el problema. Bien, bueno, entonces dijimos, la sociedad genera este corte, es un corte artificial porque nosotros venimos conectados de nacimiento con nuestras emociones. Las emociones no son buenas ni malas, están ahí para preservarnos. Justamente por eso es que hay un correlato químico de nuestros estados emocionales, ¿sí?
yo siempre les digo, si agarro a cualquiera de ustedes en el momento de mayor plenitud, de mayor felicidad, y les tomo una muestra de sangre, podría llegar a escribir una fórmula muy acercada a la fórmula de su plenitud, de su propio bienestar. De su bienestar, ¿no? Seguramente esa fórmula va a ser distinta en cada persona también, pero van a haber algunos componentes que van a repetirse, ¿no? Cuarto, perdón, y yo caí como medio finalizando yo, y si ahí se me quedó algo en la galera, recordalo vos, Cris, también, pero esto de, bueno, poder generar nuestra comunicación afectiva por estos distintos canales de los que nos hablaba Cristian. Es muy importante poder generar esa comunicación afectiva, ¿sí? Entonces, desde la palabra, desde mis acciones del día a día, y desde la cuestión más de esto de la posibilidad de generar un abrazo desde lo corporal, desde la cercanía, ¿sí? Poder y no tener miedo a demostrar cuáles son mis emociones y mis afectividades, ¿sí? Yo por ahí creo que cerraría lo que estuvimos hablando hoy. Da para hablar, como siempre decimos, un montonazo, 27.000 horas. Pero bueno, capaz que muchas de ustedes nos encuentran el viernes que viene, tanto por acá como por Instagram, como allá en vivo en Don Eudulio, y seguimos conversando, ¿sí? Porque todo lo que hablamos tiene que ver con todo, ¿sí? Amalia, ¿cómo estás, Amalia? Gracias por compartirse el conocimiento para seguir creciendo, hacer para hacer. Gracias, Amalia, por estar siempre ahí del otro lado. Bueno, Vero me aportó mucho en lo personal este ratito que nos regalaron. Muchas gracias a vos también por estar, por ser parte, por Cristian también decía muy buenos aportes. Gracias, Tocayo, por estar ahí. Vicky, Arruabarrena, Loana, La Vida de Victoria. Bueno, gracias siempre por estar presente y destacar un poco esto. A nosotros nos quedan a veces siempre un montón de cosas por decir y a veces nos parece poco, pero si en realidad esto poco para usted, ahí es en relación a qué, ¿no? Lo que nos parece poco a nosotros para otro puede ser suficiente. Seguramente estamos pudiendo tal vez hacia fin de año realmente generar algunos espacios que van a hacer profundizar en estos temas. Ya nos estábamos preguntando si íbamos a hacer algún tipo de taller o algún tipo de actividad aparte de los videos presenciales. Podemos seguir adelantando, Seba, que sí, no hay fechas todavía y la forma final todavía la estamos evaluando, pero sí ciertamente vamos a estar haciendo hincapié en estos temas y también un abordaje vivencial, experiencial, que es lo que realmente graba a veces este tipo de conocimientos. Ya tiraste ahí como una puntita de adelanto, pero sí, con esto de que siempre nos quedamos cortos y por lo menos nosotros siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando, estamos pensando en juntarnos con ustedes justamente y con la naturaleza y poder pasar tranquilamente un par de días conversando sobre estos temas, así que es lo que se está viniendo, es en lo que estamos pensando y lo que estamos creando. Gracias por estar ahí. Antes de irse, necesitamos testigos. Muchos de ustedes ya están ahí. Todos ustedes son los escribanos públicos. Ahí está. Así que tenemos el sorteo del libro Adolescente de Juan Pablo Civils. Y acá están los papelitos con todos los nombres o los nicknames de las personas que han seguido. Gracias en serio a todos los que participaron. Hoy fue una gran tarea tener que copiar todos los nombres. Atención, los nombres que están acá son a veces los nombres del perfil. Sí. Sepan disculpar si lo mencionamos bien o no. Ahí bien a la vista. Que no haya. No hay nada, no es un acto de magia esto. Yo por las dudas no toco nada. Como el mago, ¿no? Se remanga las manos. Y bueno, la persona va a ser, Seba, estimadas amigos y amigos, la persona. La tengo acá. A ver, ya está ahí. Abro acá, no tengo nada, es un único papel. Y dice. A ver. Gaby Pampín. Ay, pará. Uy, esto va para. Esto. Pero mira, dice. Crean en nosotros.
Entonces, a ver si se ve, se lee. Gaby Pampín. No se lee nada, No. Bueno, pero bueno, Gaby. Crean en nosotros, acá dice Gaby Pampín. Gaby, felicitaciones. Acreedora del libro de Juan Pablo Civil, nuestro amigo el Chopo. Último ejemplar de la primera edición. Esto dentro de unos años va a garpar porque ya en menos de un año salió la segunda edición. Eso es un buen pronóstico que se va a vender bien. La primera edición siempre es la que vale, dice. Así que bueno, Gaby, si estás por ahí... Te esperamos, Gaby. Igual vamos a publicar después en historia los datos de Gaby. El ganador nuevamente. Pero te esperamos el viernes por Don Audulio y te entregamos el libro y así nos damos un abrazo en presencia también, ya que estamos en esto de la comunicación afectiva. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el viernes que viene por Instagram o las que se quieran acercar, los que se quieren acercar, nos vemos en vivo. Va a estar muy bueno, muy prometedor. Hay toda una parte vivencial con Santiago, que va a llegar todos los instrumentos y vamos realmente a sentir algo para aquellos de los que no estuvieron nunca en presencia en un taller como esto. Es un antes y un después, así que más no les podemos generar expectativas para que se animen a arrimarse. Simplemente recuerden la inscripción por la web para nosotros tener una organización de los lugares asignados, ¿verdad? Bueno, un abrazo, muy rico todo. Lo repetimos el viernes que viene. Nos Buen vemos. fin de Gracias por gente, estar ahí. gracias por estar Disfruten ahí. el fin de semana, conéctense, sientan y piensen y sientan y sigan accionando a partir de eso. Nos vemos.